Creo que no creo esa guerra. Creo que es terrible. Es que Mickey Rourke fue una vez el rostro del encanto rebelde de Hollywood. Duro, talentoso y totalmente inolvidable. Desde 9 semanas y media hasta el luchador. Lo tuvo todo. Fama, fortuna y un futuro que parecía dorado. Pero detrás del foco, las cosas se estaban rompiendo. La tragedia familiar, el amor perdido, los fracasos profesionales y las dolorosas cirugías lo cambiaron todo. Se dedicó al boxeo y luego volvió a la actuación. Pero nada se sintió igual. Ahora, a los 72 años, Mickey vive una vida lejos del brillo de las alfombras rojas y las cámaras con flash. Es tranquilo, es solitario y para muchos fans es simplemente desgarrador. Únase a nosotros mientras echamos un vistazo más de cerca al viaje de Mickey Rourke, del estrellato a la soledad. El comienzo no contado de Mickey Rourke. Philip André Rourke Jr., más conocido como Mickey Rourke, nació el 16 de septiembre de 1950. Schenectady, Nueva York. Provenía de raíces irlandesas y francesas y fue criado como católico, algo que sigue practicando incluso hoy día. Pero la vida temprana de Mickey no fue fácil. Cuando tenía solo 6 años, su padre abandonó a la familia. Ese momento moldeó mucho de lo que vendría. Después del divorcio, la madre de Mickey se volvió a casar con un oficial de policía de Miami Beach llamado Eugene Addis. Tenía 5 hijos propios y toda la familia se mudó al sur de Florida. Mickey compartió más tarde que este padrastro era físicamente abusivo, no solo con él, sino también con su madre. A pesar de todo este dolor casa, Mickey trató de concentrarse en la escuela y logró graduarse de Miami Beach Senior High School, 1971. Pero no solo la escuela lo mantenía a marcha. Era el boxeo. De adolescente, puso la mayor parte de su energía a los deportes y la defensa personal. Comenzó a aprender a boxear el Boys Club de Miami, donde adquirió habilidades serias y comenzó a soñar con una carrera de boxeo amateur. Con solo 12 años, ganó su primer combate como peso mosca de 112 libras. Aquel entonces, incluso luchó bajo el nombre de Phil Rohr. Se entrenó el famoso gimnasio Fifth Street Gym, Miami Beach, y una vez entrenó con el campeón mundial, Luis Rodríguez. Ese entrenamiento dejó a Mickey con una conmoción cerebral. Otra conmoción cerebral siguió en 1971 durante los Guantes de Oro de Florida. Después de que los médicos le dijeron que se tomara un año libre, Mickey se alejó del ring. Pero de 1964 a 1973 ya había construido un sólido récord amateur. 27 victorias, incluyendo 12 knockouts, y solo 3 derrotas. Este viaje temprano daría un giro completo años después. Pero ese momento, el boxeo le dio disciplina, dolor y la necesidad de luchar a través de la vida, tanto dentro como fuera del ring. Aunque el boxeo fue el primer amor de Mickey, la vida dio un giro. El ascenso y la caída de Mickey Hollywood. Durante su último año de escuela secundaria, actuó una obra escolar llamada La Serpiente, dirigida por Joe Jensen. No se tomaba serio la actuación ese entonces, pero eso cambió después de que abandonó el boxeo por razones de salud. Un amigo le pidió que sustituyera a alguien que se había retirado de una obra universitaria llamada Death Watch. Mickey tomó el papel y algo hizo clic. Le gustó. Pidiendo prestados 400 a su hermana, se mudó así a Nueva York para perseguir este nuevo sueño. Allí trabajó trabajos ocasionales y estudió actuación con los profesores Walter Lott y Sandra Secat.
Fue Sekeat quien lo ayudó a cambiar las cosas. Incluso lo animó a reconectarse con su padre después de 20 años de separación. Mickey dijo más tarde que todo empezó a encajar. Su talento se hizo evidente. Durante un programa de televisión llamado Inside the Actors Studio, el presentador reveló que Mickey fue aceptado el famoso estudio de actores, su primer intento. Según se informa, el director Elliot Kazan dijo que fue la mejor audición 30 años. Mickey comenzó con pequeños papeles televisión a finales de la década de 1970. 1979 obtuvo una pequeña parte 1941 de Steven Spielberg y 1980 interpretó a un matón, Fade to Black. Su gran momento llegó en 1981 cuando interpretó a un pirómano body hit. Fue un papel corto, pero destacó. Al año siguiente interpretó a Boogie Diner, lo que le valió un premio al mejor actor de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine. Esa actuación abrió más puertas. Pronto apareció Rumblefish, dirigida por Francis Ford Coppola, y El Papa de Greenwich Village con Daryl Hannah y Eric Roberts. Su estrella siguió subiendo. A mediados de los 80, Mickey se había convertido en un símbolo sexual de Hollywood, especialmente después de protagonizar con Kim Basinger 9 semanas y media. A los críticos les encantó su trabajo Barfly, donde interpretó a un escritor alcohólico, y Year of the Dragon, escrita por Oliver Stone. Pero detrás de la cámara, las cosas no siempre fueron fáciles. Actuó Angel Heart, 1987, con Lisa Bonet. Y aunque la película llamó la atención, también despertó controversia. A pesar de las reacciones encontradas en los Estados Unidos, el público francés y europeo admiró su imagen robusta y rebelde. El director Adrien Lyne incluso dijo: si Mickey hubiera muerto después de Angel Heart, se habría convertido en un fenómeno más grande que James Dean. Ese mismo año, también trabajó con David Bowie una canción y escribió su primer guión, Homeboy, donde interpretó, lo adivinaste, a un boxeador. Pero los problemas siguieron al éxito. Películas como Francesco y Wild Orchid no funcionaron bien. Para 1991, después de protagonizar Harley Davidson y The Marlboro Man, la carrera de Mickey estaba empezando a declinar. Su último papel antes de alejarse de la actuación fue White Sands, una película elegante que muchos encontraron confusa. A los directores les resultaba difícil trabajar con él. Alan Parker dijo que trabajar con Mickey es una pesadilla. También rechazó grandes papeles películas como Platoon, Top Gun, The Untouchables, Rain Man, Pulp Fiction y más. Su carrera como actor había tocado un muro, y fue entonces cuando Mickey hizo algo inesperado. El doloroso regreso de Mickey. 1991, Mickey conmocionó a Hollywood. Dejó la actuación y regresó al boxeo. Dijo que sentía que se estaba autodestruyendo y que ya no se respetaba a sí mismo como actor. No fue solo una crisis de la mediana edad y fue personal. Quería ponerse a prueba. Boxeó países como España, Japón y Alemania. 8 peleas profesionales. Se mantuvo invicto con 6 victorias, 4 de ellas por nocaut y 2 empates. Pero esto no se trataba solo de gloria. El costo fue real. Mickey se rompió la nariz, el dedo del pie y las costillas. Se partió la lengua, se dañó el pómulo e incluso sufrió pérdida de memoria. Su rostro recibió una paliza. La década de 1990 tuvo que someterse a una cirugía reconstructiva para arreglarlo. Esa cirugía dejó su apariencia muy diferente de la estrella guapa que los fans recordaban. El principal entrenador de Mickey
Fue Chuck Zito, un miembro de Los Ángeles del Infierno y guardaespaldas. También fue entrenado por Freddie Roach durante 7 peleas. Cada vez que Mickey entraba al ring, su canción de salida era Sweet Child of Mine, de Guns N' Roses. Esa misma canción se reproduciría más tarde en su película, The Wrestler. Los críticos dijeron que Mickey era demasiado viejo para el boxeo serio, pero a Mickey no le importó. Dijo, solo quería intentarlo, probarme de esa manera físicamente, mientras todavía tenía tiempo. 2014. Regresó al ring, una vez más. A los 62 años, luchó contra Elliot Seymour Moscú. Fue solo una exhibición, por lo que no contó su registro oficial. Mickey ganó por TKO el segundo asalto, pero más tarde, el oponente afirmó que le pagaron para perder a propósito. Aún así, esa pelea le recordó al mundo que Mickey nunca retrocedió. No del dolor, no del fracaso y no del pasado. Pero toda esa lucha tuvo un precio. Su cuerpo no era el mismo, su mente tampoco, y tampoco su vida. Papeles rotos, caminos rotos, las luchas fuera de la pantalla de Mickey. A finales de los 80 y principios de los 90, Mickey se había hecho conocido no solo por su actuación, sino también por ser impredecible. Tenía una reputación difícil el set. El director Alan Parker dijo una vez que era peligroso trabajar con Mickey porque nunca se sabe lo que va a hacer. Otros actores incluso perdieron papeles ante él. El actor Michael Biehn compartió que a Mickey se le ofreció originalmente el papel de Johnny Ringo Tombstone. Pero Mickey también perdió grandes oportunidades. Rechazó papeles importantes, películas de gran éxito como 48 horas, Highlander, Top Gun, Beverly Hills Cop, The Silence of the Lambs y Death Proof. Estas decisiones dañaron profundamente su carrera. La fama se desvaneció. Las ofertas dejaron de llegar y Mickey se encontró más lejos del foco. Sus luchas personales se hicieron más grandes que sus papeles. Su rostro había cambiado por la cirugía. Los directores no querían arriesgarse con él. La historia de Mickey no se trataba solo de malas decisiones. Se trataba de angustia, pérdida y una lucha constante para encontrar la paz. Incluso cuando trabajó películas como The Wrestler, más adelante la vida, su pasado siguió persiguiéndolo. Pero cada papel que interpretó, ya fuera un escritor, un criminal o un boxeador, se sintió real. Tal vez porque en muchos sentidos Mickey estaba viviendo esos papeles él mismo. Y ahora, a los 72 años, vive una vida que se siente a kilómetros de distancia de las alfombras rojas y las luces parpadeantes. El mundo recuerda la estrella que fue, pero pocos saben lo que tuvo que sobrevivir para llegar hasta aquí. Y aún menos entienden cuánto le costó. La caída de una estrella. La década de 1990 fue una época extraña y dolorosa para Mickey Rourke. A principios de la década, se le ofreció el papel de Butch Coolidge Pulp Fiction, el mismo papel que Bruce Willis hizo famoso más tarde. Pero Mickey lo rechazó. Esa única elección podría así haber cambiado todo. Después de dejar el boxeo en 1994, volvió a la actuación. Pero la chispa no era la misma. Sí asumió algunos papeles pequeños. Trabajó con grandes nombres como Francis Ford Coppola, The Rainmaker, Vincent Gallo Buffalo 66 y Steve Buscemi Animal Factory. También apareció The Pledge de Sean Penn y la nueva versión de Get Carter de Sylvester Stallone, pero estos ya no eran papeles principales. Eran papeles secundarios.
También comenzó a escribir guiones bajo el nombre de Sir Eddie Cook. Uno de sus guiones, Bullet, lo tuvo protagonizando junto a Tupac Shakur. Era crudo y crudo, al igual que su vida ese momento. También fue elegido para The Thin Red Line de Terrence Malick. Una gran oportunidad para un regreso. Pero al final todas sus escenas fueron cortadas. Tuvo otra oportunidad la película Thursday, donde interpretó a un policía corrupto. Luego vino Double Team 1997, donde actuó con Jean-Claude Van Damme y la estrella de baloncesto Dennis Rodman. Fue su primer papel como villano exagerado. Ese mismo año, trató de recuperar el fuego de su famoso papel con otras 9 semanas y media, pero la película apenas llegó a los cines. Terminó la década con algunas películas directas a video, como Out in 50 Shades, y una película para televisión llamada Sugar, basada en el secuestro la vida real de un caballo de carreras. Pero nada de eso lo devolvió a la cima. Mickey dijo más tarde que esta parte de su carrera lo dejó amargado. Se sentía como un fracasado y vivía lo que describió como un estado de vergüenza. La gloria se había ido y Mickey lo sabía. Un regreso roto y la casa del gran hermano. 1921, justo después de algunos fracasos importantes, Mickey dejó Hollywood para regresar al boxeo profesional, algo para lo que se había entrenado sus años más jóvenes. Pero para 1994, ese capítulo también terminó y regresó a la actuación. Comenzó a conseguir pequeños papeles nuevamente, como The Rainmaker, Buffalo 66 y Animal Factory. A partir del año 2000, siguió apareciendo películas como The Pledge, Once Upon a Time in Mexico, Man on Fire y Dominó. Estas no eran malas películas, pero Mickey nunca fue la estrella. Eso cambió 2005 cuando consiguió un papel principal Sin City. Esa actuación le recordó a la gente al viejo Mickey, el actor que una vez robó cada escena. Pero su mayor momento llegó 2008, con El luchador. Interpretó a Randy de Ram Robinson, un luchador profesional envejecido que intenta encontrar la paz. Fue personal, fue crudo, y fue perfecto para Mickey. Ganó un Globo de Oro y un BFTA al mejor actor. Incluso obtuvo una nominación al Oscar. Muchos creían que ganaría si no fuera por Sean Penn Milk. Ese podría haber sido el gran regreso de Mickey. Pero, lugar de aprovechar ese éxito, volvió hasta elegir papeles más pequeños por dinero rápido. Apareció éxitos de taquilla como Iron Man 2, The Expendables e Immortals. Pero él no era la estrella. Lentamente, los papeles dejaron de llegar. El que pudo haber sido rey. Las personas que vieron a Mickey los años 80 recuerdan la magia. Tenía una extraña belleza angelical y una energía que hacía que la gente se detuviera y lo mirara. Pero hoy, muchos espectadores jóvenes no conocen su nombre. Algunos incluso preguntan, ¿quién es este perdedor? Pero aquel entonces, Mickey no era solo famoso, era magnético. Primero irrumpió con Body Hit 1981, luego Diner 1982 y Rumble Fish 1983. Esas primeras películas no actuó como otras estrellas. No trató de ser un nuevo James Dean o Robert De Niro. Tenía su propio estilo, tranquilo, misterioso, fuerte. Su forma de hablar entre dientes y su presencia cruda, la pantalla lo hacían sentir real. Adrian Lyne lo eligió para 9 semanas y media. Una película tan provocativa que MGM ni siquiera estrenó la versión completa en los Estados Unidos. Fracasó la taquilla, pero Mickey y Kim Basinger
se convirtieron estrellas aún más grandes. A partir de ahí, los thrillers criminales se convirtieron lo suyo. Trabajó Year of the Dragon, Desperate Hours y Angel Heart. A algunos críticos no les encantaron las películas, pero Mickey siempre destacó. Fue elegido perfectamente Angel Heart como un detective cansado y desesperado que deambula por Nueva Orleans con trajes polvorientos. El director Adrian Lyne dijo más tarde que si Mickey hubiera muerto después de esa película, se habría convertido un ícono más grande que James Dean. Incluso existe la creencia de que si se hubiera hecho famoso, solo unos años antes, habría sido un mejor Blade Runner que Harrison Ford. El propio Mickey dijo una vez que esa película, su amigo Rutger Hauer, hizo desaparecer a Harrison Ford de la escena. Habían trabajado juntos antes el fracaso de 1983 Eureka, y luego volvieron a desaparecer Sin City. Pero el amor de Mickey por la actuación comenzó a desvanecerse. Una vez dijo: «Empecé a no amar más la industria, y ya no me amaba a mí mismo. Me estaba autodestruyendo, pero a un ritmo bastante rápido». Ese dolor lo alejó de Hollywood y lo acercó a algo más oscuro. Fondo de roca y verdad cruda. Cuando la carrera de Mickey se derrumbó en 1991, ya se estaba desmoronando por dentro. Había pasado de ser la próxima gran cosa a alguien que la gente olvidó. Sus papeles a finales de los 80 fueron más oscuros y personales. Barfly interpretó a Charles Bukowski, un alcohólico solitario que intenta sobrevivir. Homeboy interpretó a un boxeador dañado. Johnny Handsome era un criminal con un rostro deformado que se somete a una cirugía estética para ocultar su identidad. Pero Wild Orchid se hizo evidente que algo era diferente. Sus mejillas estaban más hinchadas. Se veía cansado. Fue entonces cuando el cambio repentino al boxeo pareció una forma de escapar. Años más tarde, Mickey se sinceró sobre lo mal que se pusieron las cosas realmente. «Lo perdí todo», le dijo a The Guardian. «Mi esposa, mi casa, mis amigos, mimeme la industria. Estaba pagando $500 al mes por un apartamento donde vivía con mis perros. Nadie sabía lo pobre que era. Un amigo me daba unos cientos al mes para que pudiera comer. Estaba desesperado y solo. Incluso dijo, llamaba a mi exesposa, lloraba como un bebé y trataba de recuperarla. Estaba desesperado y estaba solo». Esto continuó durante años. Durante años, su rostro, una vez la clave de su éxito, quedó dañado hasta el punto de no poder reconocerse. Las cirugías no ayudaron. Los papeles cesaron. Hollywood había seguido adelante. Mickey estaba atrapado en el pasado, roto, amargado y lleno de arrepentimiento. Vivía con sus perros, publicaba Instagram sobre viejos héroes del culturismo y lloraba a las celebridades muertas. Dijo que veía y a sus perros como sus hijos. Todo lo que una vez había tenido, fama, fortuna, poder, se había ido. Ese tipo de soledad no aparece de la nada. Tenía raíces, profundas, plantadas mucho antes de que la fama llegara a una infancia marcada por la pérdida, la ira y la supervivencia. Una infancia que nunca lo soltó. Mickey Rourke nunca ha ocultado el dolor de su vida temprana. A menudo habla de su dura infancia en un barrio difícil de Miami. Su padre, Philip, se fue cuando Mickey tenía solo 7 años. Ese único momento lo cambió todo. Después de eso, la madre de Mickey se volvió a casar con un hombre llamado Eugene Addis, quien trabajaba como oficial de policía. Pero Addis no era un protector.
Mickey dijo más tarde que era físicamente abusivo tanto con él como con su madre. Esto creó una cicatriz profunda. Mickey nunca perdonó por completo a su madre por quedarse. Años más tarde, pudieron volver a conectarse un poco cuando le diagnosticaron Alzheimer, pero el dolor permaneció. Mickey también tenía un hermano menor llamado Joey. Fue intimidado por niños del vecindario y se enfermó con solo 17 años. Le diagnosticaron cáncer y, lamentablemente, falleció 2004. Esa pérdida golpeó duramente a Mickey. Crecer ese tipo de hogar moldeó quién se convirtió. Lo llenó de vergüenza y la costumbre de destruir cualquier cosa buena su vida. Esa vergüenza, esa sensación de no ser lo suficientemente bueno, permaneció con él hasta la edad adulta. Y lo siguió sus relaciones, su carrera y sus elecciones. Siempre hubo una tormenta dentro de Mickey, y comenzó desde esa infancia. Hablando de eso, Mickey Rourke ha tenido una vida amorosa salvaje, pero también llena de arrepentimiento. Las mujeres, las peleas y el silencio. Ha estado casado 2 veces, pero nunca tuvo hijos. Su primera esposa fue Deborah Fogger, a quien conoció el set de la película para televisión Hard Case. Volvieron a actuar juntos Homeboy 1988, pero 1989 el matrimonio había terminado. Mirando hacia atrás, Mickey se culpó a sí mismo. Admitió que trabajar la sensual película 9 semanas y media no fue particularmente considerado con las necesidades de mi esposa. Aún así, Deborah y Mickey siguieron siendo amigos. Eso dice mucho. Su segundo matrimonio fue con la modelo y actriz Care Otus. Ella fue su coprotagonista, Wild Orchid, y se casaron en 1992. Pero en 1994, Mickey fue arrestado por violencia doméstica. Los cargos fueron retirados y la pareja permaneció junta por un tiempo, incluso trabajando nuevamente, Exiting Red. Pero en 1998, se divorciaron para siempre. Después de eso, la verdadera familia de Mickey se convirtió a sus perros. Adoptó más de una docena, su mayoría callejeros y rescatados, especialmente Chihuahua. Estos perros se convirtieron todo para él. Nunca los sacrificó, incluso cuando estaban enfermos. Siempre les permitió vivir sus vidas de forma natural. Algunos de sus momentos más oscuros, Mickey admitió que sus perros eran la única razón por la que no terminó con su vida. Uno de ellos, Loki, permaneció a su lado durante la gira de prensa de The Wrestler. El perrito falleció al año siguiente, dejando a Mickey destrozado. Su dolor no solo provenía del amor perdido o los fracasos de Hollywood. Vino de una profunda soledad. Y aunque trató de seguir adelante, sus viejos hábitos siguieron atrayéndolo. Segundas oportunidades y oportunidades perdidas. Incluso cuando Hollywood le dio a Mickey otra oportunidad, de alguna manera encontró una manera de hacer las cosas más difíciles. Después del éxito de The Wrestler, le ofrecieron un papel en The Cat, una película oscura de Jane Campion. Pero Mickey dice que Nicole Kidman se negó a trabajar con él, llamándola como un pedazo de hielo. Ese fue el final de ese papel. Luego vino Man on Fire 2004. Mickey tuvo una escena importante con Denzel Washington, pero fue cortada de la película final. Yo no corté la escena, ni Tony Scott, dijo Mickey más tarde con frustración. No se amargó de inmediato, pero el patrón comenzó a repetirse. Cuando Marvel le ofreció el papel de Whiplash Iron Man 2, no tenía idea de qué era la película. Aún así, aceptó el papel, pero trajo sus propias ideas extrañas. Exigió llevar el pelo un moño samurái, hablar con acento ruso
y llevar una cacatúa blanca viva llamada Sonny su hombro. Por supuesto, luego también adoptó el pájaro. Su comportamiento confundió al equipo. También pidió más dinero, lo que Marvel se negó. Entonces, Robert Downey Jr., personalmente, le pagó extra para que las cosas funcionaran. Pero incluso entonces, la mayoría de las escenas de Mickey fueron cortadas. Sintiéndose rechazado, Mickey comenzó a atacar públicamente a Marvel. Llamó a sus películas de cómics descerebradas y dijo que el director Jon Favreau ni siquiera tenía las agallas. Esa respuesta enojada cerró más puertas. Su tercer acto, que podría haber estado lleno de grandes películas, se desvaneció silenciosamente. Eligió piezas pequeñas por dinero efectivo su lugar. Y con eso, el foco comenzó a atenuarse nuevamente. Pero Mickey aún no había terminado de sorprender al mundo. El momento de The Masked Singer que lo desencadenó todo. 2020. Mickey Rourke hizo una aparición sorpresa de Masked Singer. Llevaba un disfraz de gremlin púrpura y sorprendió a la audiencia, no solo con su identidad, sino al quitarse la máscara antes de que incluso sucediera la votación. Se eliminó a sí mismo y dijo que el disfraz era demasiado caliente. Le dijo a USA Today que solo hizo el programa porque estaba el vecindario. Después de ese rápido momento televisivo, algo más llamó la atención de la gente. Su rostro se veía muy diferente y los espectadores tenían preguntas. El rumor sobre su cirugía plástica explotó de nuevo. Mickey no rehuyó el tema. Durante la gira de prensa de The Wrestler, admitió: «Elegí al cirujano equivocado para arreglar mi cara». Dijo que las cirugías no eran por vanidad. La mayoría de ellas, se explicó, fueron para corregir el daño causado por el boxeo. Con el paso de los años, su rostro se convirtió en un símbolo de dolor y elecciones tanto dentro como fuera del ring. Como escribió una vez The Guardian, Mickey era un joven talento prometedor que se había desviado trágicamente. Y ahora cada arruga, cicatriz y cambio contaba su propia historia. Una estrella guapa transformada por el dolor. La década de 1980, Mickey Rourke era considerado uno de los hombres más guapos de Hollywood. The Independent incluso comparó su aspecto con Marlon Brando y James Dean. Lo describieron como casi andrógino con una mezcla de belleza suave y encanto robusto. Pero la década de 1990, los fans notaron grandes cambios en su apariencia. ¿Qué pasó? Mickey lo explicó él mismo en una entrevista de 2009 con el Daily Mail. La mayor parte fue para reparar el desastre de mi cara después del boxeo. Fui al tipo equivocado para volver a armar mi cara. El daño del boxeo fue grave. Una cirugía implicó tomar cartílago de su oreja para reconstruir su nariz. Llamó a ese procedimiento uno de los más dolorosos. Con el tiempo, su rostro continuó cambiando. 2019 apareció Good Morning Britain, y muchos espectadores dijeron que se veía irreconocible. Eso provocó más conversaciones. Un cirujano plástico llamado Hala Elmati le dijo a The Mirror que el rostro de Mickey parecía estar en un estado permanentemente paralizado por el botox constante. Otro experto, el Dr. Young, le dijo a CBS News que creía que Rourke también se había hecho un lifting facial y trasplantes de cabello. El propio Mickey se ha mantenido mayormente callado sobre los cambios recientes, pero la gente todavía habla, todavía adivina y todavía se pregunta ¿qué sucedió realmente? Ya sea boxeo, cirugía o ambos. Su rostro se ha convertido parte de su historia.
Una historia escrita, no solo guiones de películas, sino cicatrices. La casa de los olvidados. Ahora, a los 72 años, Mickey Rourke ha entrado un nuevo capítulo. Celebrity Big Brother. Algunas personas lo llaman el Hotel de los Olvidados. Un lugar donde van las ex-estrellas cuando Hollywood deja de llamar. Para muchos invitados británicos, el programa es una oportunidad para recuperarse. Pero para las estrellas estadounidenses, a menudo es más como un circo. El público los observa de cerca, no por su talento, sino para ver cuán lejos han caído. El rostro que una vez fue guapo de Mickey, ahora cambiado por lesiones de boxeo y cirugía, lo hace casi irreconocible. Los fans mayores pueden recordarlo como una estrella encantadora y melancólica. Los más jóvenes podrían preguntar, ¿quién es este perdedor? Así de lejos ha sido la caída. Aún así, hay curiosidad. ¿Se abrirá Mickey dentro de la casa de Gran Hermano? ¿Compartirá su historia con los otros compañeros de casa como el ex político Michael Fabricant o el atleta Daley Thompson? ¿Podríamos ver un momento conmovedor? ¿Tal vez incluso lágrimas? ¿O Mickey simplemente tomará el dinero y caminará por el programa Silencio, esperando que termine? Algunas personas creen que solo lo está haciendo por un cheque de pago de 6 cifras. Otros se preguntan si extraña los cálidos abrazos de sus perros envejecidos casa. Cualquiera que sea la razón, este podría ser el comienzo de su cuarto acto, o simplemente otro recordatorio de lo que se perdió. Mickey dijo una vez: «Lo perdí todo. Mi esposa, mi casa, mis amigos, mi nombre, la industria». Vivía un pequeño apartamento con sus perros. Un amigo le daba unos cientos al mes para comer. Dijo que llamaba a su ex esposa, lloraba como un bebé y rogaba que volviera. Estaba desesperado y estaba solo. Esto continuó durante años. Durante años. Esa tristeza todavía persiste su voz. Y ahora lo vemos sus ojos, mientras camina silenciosamente por la casa de Gran Hermano. Una ex estrella a un mundo que parece haberlo olvidado. ¿Crees que Mickey Rourke merecía un mejor final para su historia de Hollywood? ¿Y qué momento de su vida crees que lo cambió todo para él? Comparte tus pensamientos, los comentarios a continuación. Y no olvides darle me gusta, suscribirte y estar atento a más historias increíbles de la fascinante historia de Hollywood. Nos vemos la próxima vez.